Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad un día más de estar de pie, ¿verdad? Es un privilegio que hemos amanecido buenecitos, estamos vivos, ¿verdad? Hay muchos que se durmieron y no amanecieron, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros tenemos vida, también saludamos y bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean bendecidos todos. Eh, Ese es el deseo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Que todos seamos bendecidos y este es un día muy especial donde alrededor del mundo miles, millones de personas escogemos este día para venir a la casa de Dios. Todos los días son de Dios, ¿verdad? Pero escogemos un día para venir a alabarle a nuestro Dios. Yo siempre he dicho esto, ¿sabe que cuando Dios creó todo, dice que lo hizo en 6 días y en el séptimo día eh, reposó, descansó? Y sabe que el día, cuando la palabra dice día de reposo, significa día de adoración, que todo lo creado tiene que alabar a Jehová. Incluso los árboles, cuando usted los ve que se mueven, dice que le rinden culto a Dios, le alaban a Dios, ¿me entiende? Todo lo creado. Entonces, y de todo lo creado en este planeta, nosotros estamos en el máximo nivel, nosotros estamos por sobre de todo lo creado en este planeta. Somos el gobierno de este planeta, los humanos. Entonces nosotros también tenemos, ¿cómo se llama?, que adorarle a nuestro Dios, ¿verdad? Si los árboles le adoran, entonces nosotros tenemos que estar más agradecidos porque nosotros somos el gobierno. Dios nos ha puesto por encima de todo lo que existe en este planeta, ¿verdad? Entonces es por eso que estamos en este día reunidos un día más, dándole gracias a nuestro Dios, porque Él ha sido demasiado bueno con nosotros. Hasta aquí la mano poderosa de Dios ha estado en nuestras vidas, ¿verdad? Y como yo les decía, que si Dios dice que le va a levantar, sigamos creyendo la palabra, sigamos creyendo que en el momento menos esperado nuestro Dios se va a aparecer, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, nuestro Dios es un Dios de repentes. En el momento menos esperado, allí se aparece Dios, porque Él dice que Él está en control. Él dice que a sus hijos los ve de cerca, ¿verdad? Entonces, en este día reciba, ¿verdad?, eso de parte de Dios, reciba paz, reciba gozo, reciba alegría. Yo sé de que hay circunstancias, momentos en la vida que le borran la sonrisa, ¿verdad? Pero hay esperanza, hay esperanza. Si me miran un golpecito por aquí en la ceja, no vayan a pensar que es que me agarré con algún filisteo, ¿verdad? No vayan a pensar que nos peleamos con un filisteo. Accidentes que siempre pasan en el trabajo. Este, um, si tienen Biblia, vamos a estar en el libro de Éxodos. Éxodos capítulo 14. Éxodos capítulo 14. Vamos a estar desde el verso 10, 11, 13, 14, 15, 16. Y yo les voy a ir indicando. Los que están en casita, tomen su Biblia. Agarren su Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios en este día. En este día Dios tiene buenas nuevas. Hay buenas noticias en este día para ustedes, para los de casa, para los que nos ven a través de las redes sociales. Hay buenas noticias en este día. El Señor nuestro Dios está haciendo cosas maravillosas en muchas personas, en nosotros, y así es de que nosotros queremos impartir, ¿verdad?,
lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nuestro Dios es bueno, es maravilloso, para siempre, dice, es su misericordia. Cuando tengan Éxodo capítulo 14, me dan un amén. Amén, ok, entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la palabra sea de gran bendición. Recibamos la palabra, le damos la bienvenida al Espíritu Santo y agudizamos nuestros oídos para que la palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas y que no salgamos por la puerta de la misma manera que entramos. Que nos llevemos una palabra a casa, ¿verdad? Para ponerla por obra, para ponerla en práctica en nuestra vida, porque sí o sí, donde quiera que nosotros vamos, tenemos que andar la palabra de Dios, tenemos que usar la palabra de Dios para poder enfrentar situaciones, circunstancias, momentos que se nos presentan en diferentes maneras, en muchas ocasiones. Éxodo 14, verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El 11, y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto, que nos has sacado de Egipto. Mire, Dios saca al pueblo de Israel de aquella tierra. Yo he explicado esto, ¿verdad?, en otras ocasiones, en otros mensajes, donde el pueblo de Dios estaba esclavizado. Dios los saca de aquella tierra y los lleva. La palabra dice que el plan de Dios era que ellos estuvieran en 40 días en aquella tierra que Dios les había prometido. Pero por causa de la rebeldía, y no vamos a hablar en eso porque todos somos rebeldes, ¿verdad? Sabemos de la palabra y siempre entramos en rebeldía. Dios, por causa de la rebeldía, no fueron 40 días, sino que fueron 40 años que ellos pasaron en el desierto, prácticamente dando vuelta en el desierto. Pero fíjese que a pesar de la rebeldía de este pueblo, Dios estaba con ellos. A pesar de que ellos ignoraban o se portaban mal con Dios, Dios siempre estaba allí. Siempre estaba allí. Porque dice la palabra que por la noche dice que era una columna de fuego que les alumbraba, y en el día dice que era una nube que los protegía del sol. Entonces, cuando usted es hijo, reciba la paternidad del Padre Celestial, sea que usted se porte mal, el Padre siempre estará pendiente de usted. Porque ¿qué padre, si los hijos se portan mal, deja de ser padre? Todos seguimos siendo padres y amamos a los hijos como sean. Entonces, si nosotros somos de esa manera, Dios también es de esa manera, ¿verdad? No, con esto no quiero decir que debemos. Dios quiere que nos portemos bien, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir en este día,
que reciba la paternidad de Dios, Dios está con nosotros. Y llegó a un extremo el pueblo de Israel, que se encontraron rodeados de los enemigos, de los egipcios. Los querían eliminar. Y dice que cuando el pueblo de Israel miraron que estaban rodeados, clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Y dice en el 11 que sí, en el 11 lo voy a leer, el 11. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Eso dice el 11. Cuando ellos miraron que estaban en problema, le dijeron al líder, al que los iba guiando: ¿por qué nos trajiste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste de allá de donde estábamos? Porque ellos miraban que tenían problemas, que estaban rodeados, que los querían matar. No encontraban una salida. Porque alrededor tenían enemigos y enfrente tenían el mar. Ellos estaban rodeados. Entonces le dijeron al líder: ¿por qué nos has traído? ¿Sabe qué? Esto tipifica que cuando nosotros estamos, que no conocemos de Dios, eso significa Egipto. Y cuando venimos a los pies de Cristo, a veces sabemos culpar al líder. Sabemos culpar al líder. Porque hay situaciones en la vida que lo encierran. Problemas en la vida, situaciones, circunstancias. A veces las personas lo acorralan de tal manera que se encuentra igual que el pueblo de Israel en aquel momento, rodeado de enemigos, y de frente tenían el mar. ¿Para dónde se iban a ir? Y clamaron, dice, a Jehová. Y le dijeron, de ver que tenían tantos problemas, le dijeron al líder: ¿por qué nos has traído? ¿Que acaso no habían panteones o allá en la tierra de Egipto? Que nos has traído acá para morir aquí. Entonces, el 13, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El 16. Sí, el 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el
mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en lo seco. En aquella preocupación que tenía el pueblo de Israel, allí hay una palabra y le dice Moisés, no temas. Lo mismo le digo en este día a usted, no tema. Porque dice la palabra que le dijo, porque los egipcios que tú ves hoy, nunca jamás en la vida los vas a volver a ver, porque Jehová tu Dios los va a derrotar hoy. Siete que yo le digo en este día tenemos un Dios que pelea por nosotros. A veces nos encontramos rodeados de situaciones, de circunstancias. Pero Dios le manda a decir en este día, no temas. No temas. Porque los problemas, las situaciones que usted está viviendo hoy mismo Jehová Dios las derrotará. Hoy mismo Jehová Dios va a vencer a nuestros enemigos. Hoy mismo Jehová Dios le manda a decir a usted lo que estás viviendo hoy, lo que te ha estado acusando hasta hoy. Hoy mismo, nunca jamás en tu vida lo volverás a ver. Crea la palabra. Crea la palabra, que si Dios dice que lo hará, Él lo hará. Mi trabajo no es razonar, sino que mi trabajo y su trabajo es creer que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces yo le digo en este día, hay esperanza, reciba la paz de Dios, reciba la palabra. ¿Sabe qué? Esta palabra, todos nos encontramos con situaciones que nos encierran, ¿verdad? Que nos encierran en la vida. Y sabe que cuando usted y yo venimos llegando a los pies de Dios, desconocemos el camino. Estamos ignorantes del camino, no sabemos para dónde vamos. Por eso es que existen los líderes para guiarle. ¿Sabe qué? Cuando vienen las situaciones, problemas que lo encierran, no haya para dónde darle, ¿verdad? No haya para dónde darle. Eso tipifica lo que estaban viviendo estas personas. Uno pasa a ser como aquel muchacho, como aquel niño que desconoce la vida de un adulto o de una persona mayor. Desconoce, no ha llegado a esa etapa todavía, la desconoce. Y cuando la persona desconoce el camino, se le cierra el mundo a veces con cosas bien pequeñas, bien pequeñas. Yo estaba comentando con la hermana y mi esposa hace un par de días atrás. Hay un muchacho muy jovencito que trabaja con nosotros y estábamos en la segunda planta de una casa y a él se le cierra el mundo con poquito. Con poquito se le cierra el mundo y no haya para donde, no encuentra una salida para solucionar lo que está haciendo. Entonces, empecé a hablar con él y le digo, mira, si tú mirases fuego
alrededor tuyo y solo miras esa pared, solo miras esa pared, ¿qué harías tú? ¿Qué harías en esa situación? Tú miras fuego por todos lados. ¿Qué harías? Y solo tienes esa opción. Y me dice, bajarme por las escaleras. Y le digo, no, ahí hay fuego, haz de cuenta y caso que todo está cerrado. ¿Qué vas a hacer? Y me dijo, pues, morirme, darme por vencido. Yo lo que le digo a usted, nunca se dé por vencido. Nunca se dé por vencido. Porque Dios le dice a usted en este día, no temas, no temas. Creo que es en el 13 o en el 14. Le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, que marche. El pueblo se encontraba en aquel lugar estancado, no encontraba una salida. Haga de cuenta y caso que usted está visualizando este joven que no conoce el camino, no sabe qué hacer, se le cierra el mundo con poco, en nada se le cierra el mundo. Y lo que encontraba era la pared, era la única. ¿Qué es lo que tenían estos hombres? El mar era lo único que tenían, porque estaban rodeados. Entonces le dice Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Allí Dios estaba llamándole la atención a Moisés, como diríamos, regañándole, ¿verdad? Hablándole un poco fuerte, le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces yo lo que le digo en este día, clame a Jehová y empiece a caminar. Empiece a caminar, comience a orar, comience a decretar la palabra, comience a creer la palabra, comience a decirle ese problema. En el nombre de Jesús te tienes que mover. Porque yo no vengo en mi fuerza, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dijo David, aquel gigante que tenía por enfrente. A veces usted y yo nos vamos a encontrar con situaciones, con problemas que nos tienen rodeados. Pero nosotros no venimos solos, nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él es nuestro guerrero. A David se le presenta este gigante y le dijo, tú vienes contra mí vestido de hierro, vienes con una espada, vienes a mí. Pero le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es de que yo le digo en este día, dígale a ese problema, dígale a ese chismoso, dígale a ese que está hablando de usted, dígale, tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te tienes que mover. Porque la palabra, ¿sabe qué es lo que dijo Jesús? Si tuvieses fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, échate de aquí, y ese monte se irá. Monte tipifica problemas, montaña tipifica problemas. Si usted tiene fe y cree en la palabra y Dios le dice en este día, no temas, no empieces a rogar, comienza a moverte, comienza a declarar la palabra, comienza a usar el nombre de Jesús y dile a ese problema, dile a esa montaña, dile a ese árbol que se tiene que mover, y ese árbol se tiene que mover. Se tiene que mover en el nombre de Jesús. Moisés
Dios le dijo a Moisés, ¿para qué clamas a mí? Dile al pueblo que ande. Así es de que yo le digo en este día, comience a caminar, que los chismosos siempre se van a levantar, los que le persiguen, los que me persiguen, siempre se van a levantar, pero nosotros tenemos que hacer como dijo mi esposa, como el burrito, sacúdase la arena y siga para adelante. Siga para adelante, que si Dios le puso aquí, Dios conoce su porvenir. Dios conoce más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios conoce su vida, Dios conoce mi vida. Y si Dios los plantó, si Dios los llamó, entonces mi deber y su deber es seguir. Y Dios se va a encargar de derrotar a nuestros enemigos. Dios se va a encargar de derrotar nuestros enemigos y hemos de ver con nuestros ojos hasta donde Dios nos va a llevar. La obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar. No importa que hay circunstancias, hay de diferentes tipos que a veces nos quieren encerrar. Nos quieren encerrar. Yo lo que quiero es que usted abra la mente y que si hay salida, hay salida. Y Dios le dice a Moisés, alza tu vara, alza tu vara. Yo le digo a usted, alce la vara en este día, alce la vara es la palabra, alce la palabra, use la palabra, practique la palabra, viva la palabra. Háblele a las cosas conforme a la palabra, porque la palabra de Jehová tiene poder. Dios, ¿quién es Jesús? Jesús es todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Pero usted sabe que la palabra de Jesús está por sobre de él. Él no invalida su palabra. Lo que Jesús dijo, eso es. Entonces usted y yo, alce la vara. Usted y yo, alcemos la palabra. Caminemos con la palabra. Apliquemos la palabra. Y la palabra marcará, la palabra le va a abrir el mar, la palabra le va a abrir esa pared. Pero necesitamos movernos. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿para qué me clamas a mí? Dile al pueblo que ande, porque los enemigos que hoy miran, nunca jamás los van a volver a ver. Así es de que yo le digo en este día, comience a moverse conforme a la palabra. ¿Por qué razón? Porque los enemigos que hoy mira, nunca jamás en su vida los va a volver a ver. Oh my God, yo no sé cuántos creen esta palabra, pero los enemigos que le han querido ver derrotado, Dios los va a derrotar y usted irá de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Yo le dije a este muchacho, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Y si tuvieses tu novia, le digo, si tuvieses tu novia y tu novia te dice, sácame, ¿qué harías? Y él me dice, pues los morimos. Él dijo, mira, tienes esa pared, allá hay escaleras, allá yo no sé, martillos. Zámpale martillazos, pero tú tienes que salir. Tienes que salir. Entonces yo le digo a usted, tiene que salir. Tiene que romper esa pared. Tiene que romper esa pared, porque no hay salida. No hay salida. Los egipcios están atrás. Pero Dios le dice a usted, alza la vara. Alza la vara, como le dijo a Moisés. Alza la vara y levanta tu mano. Levanta tu mano y dile al pueblo que ande, que si mira esa pared, ¿quién es Dios? Dios es poderoso. Para Dios no hay muralla, para Dios no hay mar. Dios, aunque hayan problemas alrededor, usted siempre va a caminar en lo seco. Usted siempre va a caminar en bendición. Yo quiero que usted reciba esta palabra. Aunque las cosas estén mal allá afuera,
Dios dice que a sus hijos los ve de cerca. No importa si afuera hay problema, usted va a caminar en bendición. Y cuando Dios dice lo bendigo, no importa que el vecino, no importa que su hermano, no importa que sus hijos, no importa que nadie se enoje. Si Dios dice lo bendigo, lo voy a bendecir. Vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Quiero que reciban la palabra y se la lleven a su casa. A los que nos ven a través de las redes sociales, sean bendecidos, usen la palabra. En este día Dios les dice: alcen la mano, alcen la vara, practiquen la palabra. Que si Dios los sacó de allá de donde estaban, Dios no les llamó para que mueran en el desierto. Dios les llamó para que vayan y conozcan y lleguen a la tierra prometida. En el nombre de Jesús, en Dios hay bendición. En Dios hay bendición, en Dios hay prosperidad, en Dios hay salud, en Dios hay paz, en Dios hay gozo, en Dios está lo que usted y yo buscamos, lo que usted y yo necesitamos. No siga clamando, hable y camine, comience a decretar la palabra, comience a decretar la palabra, en el nombre poderoso de Jesús.